Hola a todos y bienvenidos al podcast Más de su presencia. Yo soy Hanax y hoy hablaremos sobre el ayuno. Nosotros no bajamos la cabeza, sabemos con lo que cargamos. El Espíritu Santo habita en mí. No retrocedemos, avanzamos, porque Él puede cambiar el mundo. El ayuno cristiano. Sí, nosotros los cristianos dejamos de comer por un cierto tiempo o ciertos alimentos, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué deberíamos hacerlo? ¿Es obligatorio? Son cosas que ya he escuchado y que seguramente a lo mejor tú también tengas dudas. Estas dudas yo también las tuve en mi momento, pero he conseguido resolverlas y me gustaría compartirte lo que yo he aprendido sobre el ayuno hasta el día de hoy. Y si tienes algún tipo de duda, pues siempre puedes dejármelo en los comentarios y lo resolveremos juntos. Como discípulos del Señor debemos ayunar. Cuando ayunamos, fortalecemos a nuestro espíritu. Y para que veas que esto no es algo que nos hemos inventado los hombres, sino que es algo bíblico, quiero dejarte dos versículos. Jesús habló en Mateo 6:16. Él habla sobre el ayuno, tanto que el trocito que hay de texto es el ayuno. Y él dice, cuando ayunen, y él sigue, dice las normas, tipo, no estén con cara triste, taca, 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 taca. Y después está Mateos 9:15, que también Jesús habla sobre el ayuno, donde llegan los fariseos y le dicen, oye, ¿por qué todos nosotros ayunamos y tus discípulos no están ayunando? Y Jesús les responde, llegará el día donde les quiten el novio y entonces sí ayunarán. Es decir, la vida de un discípulo del Señor tiene que tener ayuno. O sea, tanto como oración, lectura de la palabra, es nuestra rutina de vida. Para que tú me entiendas, el hombre, él es tricótomo. Nosotros somos tres en uno. Nosotros tenemos nuestro cuerpo, que es nuestra carne, que tenemos que convivir con ella todos los días. Luego tenemos nuestro alma, que son los deseos. Esto es lo que tú miras, baja tu corazón y entonces haces la acción, porque así es como se produce el deseo dentro de nosotros, ¿no? O sea, no sentimos deseo de algo aleatoriamente. Normalmente o lo oímos, o lo olemos, o lo vemos, siempre entra por nuestros sentidos. Va a nuestro corazón y eso nos produce unas ganas de quiero hacerlo, quiero accionarlo. Eso es el alma, tus deseos. Es lo que tú decides, por ejemplo, vestir. Hoy decido vestirme de rosa. Hoy quiero desayunar una tostada, etcétera. Esos son los deseos que vienen de el alma. Y después tenemos nuestro espíritu. A mí siempre me gusta explicarlo como somos espíritu, alma y cuerpo, porque en verdad el cristiano, él tiene que basarse en el cuidado de su espíritu, porque sabemos que aquí nosotros no nos vamos a quedar, ¿verdad? Nos vienen a buscar, nuestro espíritu tiene que estar fuerte, entonces llegamos a la parte más importante, que es el espíritu, que es lo que nos conecta directamente con Dios. Y entender que siempre va a existir una batalla entre el espíritu y el alma, ¿no? Que muchas veces está ligado a la carne, porque claro, ¿tú con qué accionas? Pues con tu carne, ¿no? O sea, con tu cuerpo. Tú llevas a finalizar la acción contigo mismo, ¿vale? Entonces, muchas veces, por no decir todos los días de nuestra vida, existe esa guerra entre el espíritu y la carne, el espíritu y el alma, nuestros deseos y los deseos de Dios, ¿no? Porque cuando nuestro espíritu crece, eso quiere decir que estamos conectados con Dios, que estamos conectados con la voluntad de Dios, que tenemos facilidad, que tenemos intimidad para escuchar la voz de Dios. Entonces, tú sabes, tú te levantas y tú tienes que guerrear porque el viejo hombre, él tiene que morir todos los días. Entonces, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, nuestro espíritu se vuelve más fuerte, ¿vale? El ayuno, yo entiendo que tenemos un pensamiento en la cabeza de es que ayunar es dejar de comer, pero yo quiero lanzarte esta idea
y espero que la puedas agarrar con fuerza y guardártela para ti. Yo considero que el ayuno no es dejar de comer. El ayuno es sustituir el alimento físico por un alimento espiritual. Ayunar más orar más leer la palabra. Porque si tú solamente dejas de comer, entonces estás haciendo dieta. Es como que, bueno, dejo de comer ciertas horas, dejo de comer ciertos alimentos y eso hasta es bueno para el ser humano. Pero entonces no estamos atendiendo a la intención que es buscar más de Dios, ¿no? Matar nuestra carne y hacer que nuestro espíritu crezca, que nuestro espíritu sea más fuerte. Entonces, siempre que ayunes, tú no dejas solo de comer, tú tienes que sustituir lo que es el alimento físico por un alimento espiritual, que eso es oración, lectura de la palabra de Dios. El ayuno es un aspecto extremadamente importante para el estilo de vida de la Iglesia. Nosotros como cuerpo de Cristo, como discípulos del Señor, es necesario porque el ayuno es una arma que nos ayuda, primero, a libertar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y facilita el fluir del Espíritu Santo, ya sea en la congregación, en nuestra casa, en nuestras vidas. Y eso lo que hace es remover toda la basura que hay dentro de nosotros. Yo tengo escrito lo siguiente: si te entregas al Señor con una vida comprometida de oración y ayuno, la función del Espíritu Santo comenzará a fluir a través de ti en una forma de poder cada vez mayor. Esto lo podemos ver en Mateo 17, del 14 al 21 y también en Marcos 9, 29. Es un episodio donde Jesús, él expulsa de un joven a unos demonios que sus discípulos no habían conseguido expulsar. Y entonces Jesús les explica que hay ciertos demonios que ellos se van a través de la oración y del ayuno. Y tomen cuidado porque hay muchas Biblias que han eliminado este versículo, ¿vale? Hay muchas versiones de Biblias que han eliminado muchos versículos. Y yo en este momento quiero indicarte Biblias que todavía siguen siendo fieles, como la Nueva Biblia de las Américas y Reina Valera. La nueva versión internacional ya ha eliminado más de 18.000 versículos, por lo tanto no la recomiendo. Tal vez en algún momento te hayas preguntado por qué ayunamos. Yo también lo hice en algún momento de mi vida y quería darte algunos puntos de por qué nosotros los cristianos ayunamos. En primer lugar, ayunamos en obediencia a la palabra de Dios. Como yo te he leído al principio, que Jesús, él no nos dijo, ¿y si ayunáis? No, él ya sabía que sus discípulos, dentro de la rutina de su vida, ayunan. Ellos ayunarían y ellos ayunan. Entonces, en obediencia al Señor, cuando Él dice, cuando ustedes ayunen, entonces nosotros seguimos lo que Jesús Él hizo, ¿no? Eso es lo que hacemos los cristianos, tenemos de referencia la vida de Jesús. Entonces, el ayuno hace parte de nuestras vidas porque nosotros obedecemos la palabra de Dios. Otro punto que he puesto es que nosotros ayunamos para vencer las tentaciones. Como yo he leído hace unos momentos, hay ciertos demonios que ellos se van a través de ese ayuno que junto con la oración tú haces intencionalmente. Ayunamos para ser purificados del pecado y ayudar a otros a que se purifiquen. Cuando tú ayunas, tu espíritu se fortalece y entonces tu carne sí o sí tiene que disminuir. Sí o sí tu carne, ella va a tener que obedecer al espíritu. Sí o sí ella va a tener que obedecer a la voz de Dios porque ella ya no está fuerte, no la has estado alimentando de lo que ella quiere, sino de lo que el espíritu quiere. Eso también lo podemos ver en Daniel 9, del 3 al 5. Siempre voy a estar respaldándome por la palabra de Dios y te animo a que tú hagas lo mismo. En el momento en que te vengan, te pregunten, oye, ¿por qué ayunamos? Algún joven de tu iglesia que está creciendo espiritualmente o
no sé, algún amigo que está empezando, pues respáldate en la palabra de Dios. Tipo, esto nosotros no nos lo inventamos. Nosotros lo estudiamos, lo leemos y lo aplicamos a nuestras vidas. También ayunamos para buscar la dirección de Dios o el favor de Dios, como hizo Esther, y muchos otros motivos más. Necesitamos disciplinar a nuestra alma y decir quién es el jefe. Y una de esas maneras es el ayuno. Porque si no, si nuestra alma toma el control, entonces nosotros vamos a vivir en una vida de locura, de deseos pecaminosos. Vamos a dar rienda suelta a todo lo que sabes que a nosotros no nos conviene y que no nos lleva a ningún camino correcto, ¿no? Al camino de la salvación. El ayuno está en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Antes de tener poder del Espíritu, nosotros debemos ayunar, orar y leer la palabra de Dios. Y debemos ayunar y orar para derrotar a 2 espíritus malignos en específico. ¿Por qué? Cuando tú te posicionas para ayunar, hacer un propósito en el que tú dices, mira Dios, quiero menos de mí, quiero más de ti, necesito escuchar tu voz, necesito direccionamiento para esto, lo otro. En ese momento en el que tú decides posicionarte, hay 2 espíritus malignos que se levantan contra tu vida, porque tú lo que estás haciendo es alejarte de las tentaciones del diablo. Entonces, tú al diablo no le estás dejando contento. ¿Lo entiendes, no? Y hay 2 espíritus que sobre todo vienen los primeros días como para que tú desistas de ello. Y es la incredulidad y la perversidad, ¿vale? La incredulidad sobre, o sea, todo. O sea, ¿será que lo que estoy haciendo va a servir? ¿Será que la palabra de Dios es verdad? ¿Será que lo que estoy haciendo es una tontería? Podemos llegar a pensar hasta que Dios existe. Porque esto es lo que hace el espíritu maligno de la incredulidad. Él va a querer hacerte pensar que lo que estás haciendo es una tontería. Porque Él sabe que cuando tú te posicionas en Dios ayunando y orando y leyendo la palabra de Dios, Él ha perdido contra ti. Y en segundo lugar, la perversidad. De repente empiezas a tener como demasiados deseos sexuales, pensamientos que normalmente en tu día a día no tienes. ¿Para qué? Para que te sientas sucio y digas, ay, yo no puedo hacer esto, o sea, estoy demasiado mal, ¿cómo puedo pensar estas cosas? Dios no me va a hablar. O sea, ¿qué estoy haciendo? Es mejor que no lo haga. O sea, cuando yo esté mejor espiritualmente lo hago, cuando esté más fuerte lo hago. Y no. Ese es el momento donde tú no debes desistir, ese es el momento donde tú debes posicionarte y decir, tal y como estoy, yo rompo con estos pensamientos que no me pertenecen en el nombre de Jesús y yo continúo haciendo mi ayuno porque ellos vienen para que tú desistas. Pero yo ya te he avisado de que esto va a venir y no debes desistir, debes seguir para adelante. Cuando nosotros ayunamos, lo que decimos es, comida, tú no eres mi Señor es Jesús. Y ponemos un límite a nuestra carne. Ya digo, no solamente dejando de comer, sino sustituyendo la comida física por alimento espiritual. Cuando ayunas, tu cerebro, vamos al tema cerebral, cuando ayunas tu cerebro está extremadamente concentrado. Y cuando lees la palabra, das nutrición a tu cuerpo y suples las necesidades. Es decir, de una forma que no puedes entender. Cuando ayunas, focas toda tu intención en lo que estás haciendo. Y si en ese momento lo que tú estás haciendo es leer la palabra de Dios, vas a conseguir nutrir tu cuerpo, tu espíritu, de una forma en la que vas a saciar ese hambre. Esto es real, porque yo lo he vivido y yo sé que tú puedes vivir lo mismo. Si no, ¿cómo es que aguanta la gente ayunar 3 días sin comer, sin beber? ¿Cómo es que aguanta Jesús en el desierto solamente tomando líquido? O sea, bebiendo agua.
Esto es algo real. Cuando tú buscas a Dios con intencionalidad, Él suple nuestras necesidades. Y ese momento en el que tú estás, la intimidad y el relacionamiento con Dios que tienes está siendo cultivado. Y entonces eso se vuelve tu prioridad. En este caso, cuando yo estoy ayunando, leyendo la palabra de Dios y orando, todo mi ser se vuelca en eso y eso se vuelve mi prioridad. También me gustaría compartirte algunos beneficios que tiene el ayuno que yo he aprendido hasta el día de hoy. En primer lugar, el primer beneficio que tenemos es que nosotros nos estamos humillando. Y antes de que tú lo entiendas mal, en plan, lo malinterpretes, quiero explicártelo porque yo también tuve como ese choque de decir, ¿cómo que me estoy humillando? La palabra humillación en el término cristiano, lo que quiere decir es lo siguiente, que te lo voy a leer. Es un acto voluntario de someter el orgullo y reconocer la propia pequeñez ante la grandeza de Dios, aceptando la dependencia total de Él. Básicamente esa es nuestra vida, ¿no? O sea, ¿en qué momento nosotros no reconocemos que Dios es más grande que nosotros y que dependemos totalmente de Él? No quiere decir que nosotros nos estemos despreciando, sino que es una actitud de corazón. No es sentirse inferior, ¿vale? Es tomar una postura de corazón contrito, ser transparentes y reconocer la verdad sin ninguna máscara. Es básicamente nuestro día a día, solo que yo siento que la palabra humillación en la sociedad resalta más su lado malo, ¿sabes? Su lado feo. Pero ante Dios la humillación no es algo feo. Es simplemente reconocer que Él es más grande, obviamente, y que nosotros dependemos totalmente de Él y que de todo nuestro corazón lo reconocemos de una forma transparente, de una forma real, ¿no? Como lo reconocemos de verdad, sin ningún tipo de máscara. Quiero decirte que la Iglesia solo puede operar en el Espíritu Santo cuando obtenemos la gracia divina. ¿Cómo podemos obtener la gracia? ¿A qué me quiero referir yo con esto? Porque yo leí un libro que está en portugués, si no os lo diría. Bueno, pero si tú entiendes portugués, el libro se llama El poder que hay en la oración y en el ayuno. Creo que es así, si no os lo dejaré bien escrito. Y yo aprendí que la Iglesia, ella tiene que trabajar gracias a la gracia de Dios. Es decir, ¿en qué trabaja la Iglesia? En evangelizar, en cuidar, en expulsar demonios, en sanar a las personas. Nosotros como Iglesia solamente podemos hacer eso a través de la gracia divina que Dios nos da. ¿Cómo nosotros conseguimos obtener esa gracia? ¿Cómo podemos obtenerla? A través de la humillación. Y la humillación que yo te acabo de comentar cuál es. ¿De dónde te has sacado tú eso, Ana? Proverbios 3:34. Todo está respaldado en la palabra, ¿vale? Eso es lo importante. Existe un camino bíblico para la humildad y es el ayuno. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Santiago 4:10. Ese es nuestro primer beneficio. Reconocer de una forma verdadera quién es el Señor. Segundo beneficio, ves las prioridades de la vida más claramente. El reino de Dios se vuelve lo primero en tu vida y los valores de la vida te quedarán
claros. ¿Cómo podemos ver los valores de María, ¿no? Que él se quedó con la buena parte? Lo puedes leer en Lucas 10:42, que ella decidió quedarse a los pies del Señor, ¿no? Escuchando la palabra, mientras Marta, pues ella estaba trabajando, taca, 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 taca. Os habla una Marta, ¿eh? Pero Dios trabaja a la María dentro de nosotros también. Ok, beneficio número 3. Verás el equilibrio en las áreas de tu vida donde existe desequilibrio. Número 4, tu ambición, el ser egoísta, el orgullo empezarán a disiparse y valorarás las cosas que Dios te dio. Beneficio número 5, serás más sensible al Espíritu de Dios y los 9 dones del Espíritu trabajarán de forma más efectiva en tu vida. Beneficio número 6, tus áreas escondidas de debilidades saldrán a la superficie. Esto a mí ya me ha pasado. ¿Qué es lo que pasa? Que tú empiezas a ayunar y de repente tú empiezas a sentirte más nervioso de lo normal, más sin paciencia de lo normal. Lo que sea tu debilidad, eso va a empezar a salir a relucir. ¿Por qué? Déjame que yo termine de leer lo que he escrito. Saldrán a la superficie para que Dios trabaje con ellas. La amargura, la ira, lo que sea. Dios estará purificándote. Apenas hay que entregarlo a Dios. Es necesario que eso pase para que tú veas qué es lo que hay que cambiar y por qué es lo que hay que interceder, qué es lo que hay que entregar a Dios, ¿no? Si tú empiezas a estar demasiado nervioso cuando tú ayunas, Dios, trabaja este nerviosismo dentro de mí, purifícame. Si te quedas irado, todo te pone nervioso, o sea, te enfadas demasiado, Dios, toma mi ira, dame dominio propio, dame de tu espíritu, límpiame, purifícame, o no sé qué decirte, cada uno con sus debilidades, ¿no? Beneficio número 7, Dios hará de ti una persona menos egoísta. Y una de las cosas que necesitamos para eso es el dominio propio. La base de tener el fruto del Espíritu, que está en Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu. Es que yo antes decía, los frutos del Espíritu, y no son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Quiero que te imagines una mandarina, ¿no? Una mandarina tiene varios gomos, ¿no? Varias piecitas. Ese es el fruto del Espíritu. Y cada piecita es, pues, lo tengo apuntado aquí, ¿no? El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, Señor, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Sí, Señor, dominio propio, dánoslo a todos. A mí, la primera. Y el dominio propio. El dominio propio es la base del fruto del Espíritu. Porque si tú no tienes dominio propio, entonces tú no tienes paz. Entonces tú no tienes paciencia, tampoco tienes amor, ¿entiendes? Tampoco hay humildad. El dominio propio es la base de todo lo demás. Entonces es necesario pedir dominio propio y tener dominio propio. Sin él no podemos tener fe, no podemos tener compasión por otras personas, no podemos ser bondadosos con otras personas. Entonces es muy necesario porque el dominio propio es la base. Es lo que más pedimos, sobre todo las mujeres coléricas. Aquí hay una, dominio propio. Please, Jesus. Y por último, para finalizar, quería decirte los diferentes ayunos que existen y los que están en la Biblia. El primero es el ayuno completo, en el que no comes ni bebes nada, y el tiempo máximo, para que usted no sea, son 3 días y 3 noches. Esto lo puedes ver en Esther 4:16,
¿vale? El segundo es el ayuno normal, ¿no? Abstención de comida con ingestión regular de agua. Es decir, el ayuno que hizo Jesús en el desierto o en el monte, o tú sabes, los 40 días y 40 noches de Jesús, él solo ingirió agua. Ese es lo que sería un ayuno normal. Normal. Porque yo no he hecho ese ayuno, pero si Dios te lo ha mandado, por ejemplo, el Señor del libro que yo te acabo de decir, creo que él hizo 3 en su vida, Y el Espíritu Santo te capacita y es el Espíritu Santo que te llama. No tiene que ser eso obligatoriamente, ¿ok? Luego, el ayuno rápido de Daniel o ayuno parcial de Daniel. Lo podemos ver en Daniel 10, del 2 al 3, que no come ciertos alimentos, ¿no? No sé si habéis leído la historia de Daniel, que solamente come alimentos de la tierra y agua. Ya está. Él se negó a comer el banquete del rey de Babilonia, creo que fue, y dijo, yo no como de ese banquete, yo comeré cosas de la tierra, agua, y el Señor, pues Él me hará más fuerte que los demás. Y así fue. Entonces, normalmente hacemos ayuno de Daniel y en mi iglesia lo hacemos 21 días. Aunque Daniel, él lo llevaba como estilo de vida. O sea, él no lo hizo solo 21 días, sino que era su estilo de vida. Vale. Luego, el ayuno de Elías, que él solamente comió pan de trigo y aceite. Juan, el Bautista, que comía saltamontes y miel silvestre, cada uno con sus gustos. Y luego el ayuno en grupo, ¿no? Que eso también, ayunos grupales de la congregación, etcétera. Vale, Ana, pero es que yo no quiero comer solamente pan y aceite. Los tiempos han cambiado, como máximo yo puedo hacer el ayuno de Daniel, tal. O la cosa es, a mí no me cuesta no comer, porque yo era una de las cosas que a mí no me costaba no comer. O sea, yo tenía dificultad para comer. Entonces, todo tiene que ser bajo entendimiento de un médico. O sea, porque si tú estás enfermo, entonces esto no lo tengo que decir, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo tiene sobreentendido, cada uno con su líder en su iglesia, lo saben, ¿no? Voy a tenerlo esto sobreentendido. Esto, si usted está enfermo, no. Y si Dios no te lo ha pedido, tampoco. Y si, claro, en tu congregación llegáis a un consenso donde decís necesitamos la gracia de Dios, vamos a ayunar porque queremos un nuevo tiempo sobre la iglesia, queremos que el Señor derrame sanidad, queremos que el Señor pues nos dé unción, ok, pero si estás enfermo no, y si el médico te dice que no, tampoco. O sea, Dios no pone sobre nosotros un yugo que no soportamos llevar, ¿vale? Esto, las cosas como son. ¿Qué es lo que yo hacía cuando era más joven? Yo no conseguía no comer durante mucho tiempo, o cosas así. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Yo elegía, o por ejemplo, yo quería que Dios me respondiera una oración o que me diera una dirección sobre algo o que sanara una herida dentro de mí. Y entonces yo quitaba lo que más me gustaba, que por ejemplo era el chocolate en esa época. Ahora el chocolate pues no me gusta tanto, pero pues el chocolate, todo lo que era dulce, chocolate, tal, no lo comía durante, imagínate, una semana. ¿Vale? Y ya está. Y cosas así. La cosa es quitar un alimento que tú sabes que te cuesta mucho. Tiene que ser algo que a la carne le duela. No puede ser, ay, me quito. Si usted no puede vivir sin café, una semanita sin café, y en el momento donde tú te tomas el café, oras. Y ayunas y lees la palabra. Tiene que ser algo así, para que se entienda, ¿vale? Por último, yo he dejado aquí que el ayuno se debe hacer con sabiduría y cuidado. Esto que quede resaltado, ¿vale? En un tiempo disciplinado de lectura bíblica, oración, y que durante ese periodo estés haciendo el ayuno. Porque si no, tú sabes, eso es solamente dieta, ¿vale? La batalla espiritual puede verse intensa. Generalmente cuando nosotros estamos en ayuno, yo te he explicado, incredulidad, perversidad, ellos vienen con todo.
pero tú tienes que permanecer con todo también, ¿vale? Y generalmente Satanás nos ataca durante el ayuno en el área mental. Tiene sentido con lo que os he dicho, ¿vale? De repente es una batalla mental que una cosa que yo he aprendido es que la mayor batalla que tenemos en nuestras vidas mide nuestro palmo de la mano, que es nuestra cabeza, es en lo mental. Y nosotros lo único que debemos hacer es orar y direccionar nuestra oración hacia la victoria, ¿no? Hacia la victoria de lo que estemos orando. Ya sea una sanidad, ya sea una dirección, ya sea que Dios nos diga su voluntad, lo que sea. Espero que este episodio haya sido de gran bendición para ti. Gracias por escuchar Más de su presencia, un podcast para corazones insaciables por Dios. Nosotros no bajamos la cabeza, sabemos con lo que cargamos. El Espíritu Santo habita en mí. No retrocedemos, avanzamos, porque Él puede cambiar el mundo.